Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes de Prepa en línea C. Bienvenidos a este segundo espacio abierto al aprendizaje de la semana 2 del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo he sido su asesora virtual durante este módulo. Y bueno, este espacio abierto es con el grupo del módulo 12, Campus 2, Generación 63, Grupo 38. El objetivo del espacio es resolver las dudas que tengan ustedes acerca de las actividades integradoras 3 y 4, que son las que nos corresponde trabajar en esta segunda semana, y vamos a seguir realizando algunas operaciones y reforzando los temas de operaciones con notación científica, plano cartesiano, funciones trigonométricas, y vamos a ver cómo podemos resolver la actividad número 3 a través de descomposición de vectores. En el espacio abierto del miércoles, en el primer espacio abierto, vimos cómo podíamos resolver la actividad aplicando ley de seno y ley de coseno. Ahora vamos a utilizar descomposición de vectores y bueno, ya ustedes van a definir cuál consideran que es más sencillo. En esta segunda semana, pues terminamos de trabajar con la unidad 1, matemáticas y electricidad, y comenzamos a trabajar con la unidad 2 del módulo, que es la geometría en fenómenos magnéticos. Tenemos que revisar algunos recursos para seguir reforzando todos nuestros conocimientos. Tenemos lo que son las leyes de electricidad y magnetismo, algunos simuladores de la ley de Coulomb y Faraday, lo que es el plano cartesiano, teorema de Pitágoras, trigonometría, funciones trigonométricas, razones trigonométricas. Tenemos también la parte de la guía, la cual hay que revisar para darnos una idea de qué es lo que vamos a hacer. Traten de hacerlo siempre los lunes para poder organizar sus tiempos. Viene la parte del foro aprendiendo, en donde ahí les hacen algunas preguntas detonadoras. Y bueno, he tenido muy baja participación en esta parte del foro. Los invito a darse un tiempo para entrar y responder alguna de las preguntas. Recuerden que este foro es para ustedes, es para que pregunten las dudas que llegaran a tener acerca de las actividades, pero también para que ustedes vayan practicando para el foro de integración de la semana 4, ¿ok? Respondiendo preguntas, no copiando y pegando de lo que hay en internet, sino más bien para que tú leas la información y aprendas a responder con tus propias palabras lo que te están preguntando pues de manera correcta, ¿no? Cuidando siempre la parte de las reglas ortográficas y las leyes de la etiqueta. Entonces, bueno, nos estamos preparando para la semana 4, entonces les pido que aquellos que todavía no participan entren al foro aprendiendo a realizar su aportación. Y bueno, luego tenemos las actividades formativas, que estas dos actividades, conceptos básicos de electricidad y leyes eléctricas, les van a servir para poder reforzar y evaluar a ver si comprendieron los recursos que están revisando en esta semana. Ok, y aparte te va generando puntos que se van a ver reflejados en la semana 4. Tenemos nuestras dos actividades, la electricidad en un globo y las leyes en los focos. Y bueno, todas las operaciones que hemos estado realizando desde la semana 1 y vamos a realizar esta semana y durante todo el módulo es aplicando lo que son las leyes de los exponentes, ¿ok? Porque estamos haciendo operaciones con notación científica. Entonces, nada más para recordar, cuando es una multiplicación de dos números que tienen la misma base y diferente exponente, la base se conserva y los exponentes se ponen tal cual con el signo, se suman o restan dependiendo del signo que tenga cada uno de ellos. Cuando es una potencia elevada a la otra, los exponentes se multiplican, y cuando es una división, los exponentes se restan. Aplicando esta parte, pues vamos a seguir haciendo estas operaciones. Por ahí les pido que me ayuden. Vamos a multiplicar 12 por 10 a la menos 4 por menos 3 por 10 a la 8. En este caso nos toca multiplicar 12 por menos 3 y 10 a la menos 4 por 10 a la 8. ¿Ok? Ponemos los exponentes tal cual, nos queda menos 4 más 8. ¿Me ayudan a ver cuánto les da 12 por menos 3? Tienen por ahí a la mano calculadora. Recordemos que en multiplicación, digo, no solo hay que aplicar la parte de la ley de los signos. Menos 36, muy bien, gracias. Muy bien, Ernesto y Socorro ya les dio. Más por menos nos da menos. Y 12 por 3 nos da 36. Entonces nos queda menos 36. Y bueno, aquí ya se me puso la respuesta. Menos 4 más 8 nos queda a la cuarta, ¿no? Entonces la multiplicación de estos dos nos da menos 36 por 10 a la cuarta. Hola, buenas noches, buenas tardes, Blanca.
Ahora vamos a multiplicar estos tres, nos queda menos 8 por 4,2, menos 8 por 4 por menos 4,2. ¿Cuánto les da de respuesta? 8 por 4, 4,2. ¿Cuánto nos da? 134,4, muy bien, gracias. Nos queda menos por menos más, entonces nos queda 134,4. Muy bien, ahora vamos a ver los exponentes. Es positivo, porque fíjate, acá es menos por más, da menos, y menos por menos, más. Entonces nos va a quedar la respuesta en positivo. Hay que cuidar cuando metas tus operaciones a la calculadora. Y los exponentes me queda menos 10 más 3 más 15 menos 3. Oye, el exponente, ¿cuánto les da? Nos queda menos 10 más 15 menos 3. Acá nos da menos 5, menos 5 positivo, menos 3 nos da al cuadrado. Muy bien. Entonces nos queda 134,4 por 10 elevado al cuadrado. Ok, muy bien, al lado, o sea, al cuadrado. Vamos a hacer la división. Aquí voy a dividir 52 por 10 al cubo entre 4 por 10 a la menos 3, pero este está elevado al cuadrado. Entonces, recordando jerarquía de operaciones, primero hay que hacer las multiplicaciones y luego vienen las divisiones, entonces, o potencias, ¿no? Entonces, primero vamos a elevar al cuadrado esta cantidad. ¿Cuánto nos da 4 al cuadrado? 16, muy bien. Y 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos queda el exponente aquí? Es una potencia elevada a la otra, en ese caso los exponentes se multiplican, ¿ok? Acuérdense que cuando es la base 10 elevado a un exponente y se está elevando a otro exponente, aquí es menos 3 por 2 nos da menos 6. El que se eleva al cuadrado es este, es 4 por 4, 16, y estos dos se van a multiplicar. Ojo con eso a la hora de hacer sus operaciones. Ahora vamos a hacer la división, dividimos 52 entre 16. ¿Cuánto les da? 52 entre 16. 3,25. Muy bien. Y los exponentes. Cuando es una división, al de arriba le restamos el de abajo. El de arriba es 3 menos, pero observo que el de abajo es negativo, entonces va a ir entre paréntesis y voy a tener aquí un cambio de signo. Aquí me va a quedar menos por menos, se va a convertir en más. Entonces mi operación va a ser 3 más 6. ¿Cuánto da 3 más 6? 9. Muy bien. ¿Ok? Ahora, fíjense aquí, cuando a mí me piden dividir algo así, que por ejemplo aquí arriba no tengo ninguna base 10, pero aquí abajo sí tengo la base 10, entonces eh, tenemos dos opciones, ¿no? Acordarnos de estas dos leyes que dice, por ejemplo, esta, cuando tú tienes una letra elevada a un exponente negativo y quieres que ese exponente se convierta en positivo, entonces nos va a quedar se va a convertir en una fracción, va a quedar uno entre a la n, ¿ok? Es decir, para que pase esta a la menos n a la n positivo, va a bajar al denominador. Ahora, al revés, si tienes tu a elevado al exponente positivo y quieres que el exponente sea negativo, entonces en este caso pasaría al denominador. Ahora, si no te acuerdas de estas leyes, pues puedes aplicar la ley de los exponentes de la división. Al de arriba le restamos el de abajo. Fíjense cómo va a quedar. En este caso dice 45 entre 10, entre 3 por 10 al cubo, ¿no? Entonces primero dividimos 45 entre 3. ¿Cuánto les da 45 entre 3? 15, muy bien. Y luego vamos a aplicar la ley de los exponentes. Aquí arriba no tengo ningún número ni ningún exponente. Entonces va a ser el de arriba, que no es nada, sería 0, menos, le restamos el de abajo. El de abajo es negativo, entonces quedaría así. Por lo tanto, mi resultado de hacer esta división me quedaría 15 por 10 elevado al cubo, a la 3 positivo. ¿Ok?
Aquí estamos aplicando la ley de los exponentes de la división que hemos estado manejando, o si aplico esta, pues lo tengo aquí abajo como negativo, para pasarlo a positivo quedaría en el numerador con exponente positivo. Ahora vamos a ver al revés, ¿no? Aquí en este caso está positivo, pues tendría que quedar con exponente negativo. Si yo aplico la ley de los exponentes, sería 100 entre 5. ¿Cuánto les da 100 entre 5? 20. Muy bien. Y la ley de los exponentes, el de arriba que no es nada, no tiene nada, va a 0, menos el de abajo que es 4. Entonces aquí me quedaría 0 menos 4 y 0 menos 4 nos queda menos 4. ¿Ok? Pues ya la división de estos dos me da 20 por 10 a la menos 4. Muy bien. Vamos con la siguiente. Conversiones, ¿ok? Vamos a convertir de picocoulombs, en este caso te lo ponen como PC, picocoulomb a coulomb, ¿no? Entonces, un picocoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Si tú quieres convertir 38 picocoulombs a coulombs, pues sería multiplicar 38 por 1 por 10 a la menos 12, entonces nos quedaría 38 por 10 a la menos 12 coulombs. Aquí si tengo 25 picocoulombs a coulombs, pues me quedaría 25 por 10 elevado a ¿qué exponente? Menos 12, ¿ok? Entonces, acuérdense, micras, que fue lo que vimos en la semana pasada, es menos 6. Pico es menos 12 con el exponente negativo, porque hay quien me entregó una actividad y lo puso como más 12. O sea, al ponerlo como más 12, pues es un número diferente y ya todo tu resultado te va a dar diferente. Hay que cuidar mucho a la hora de hacer sus conversiones de unidades. Ahora, en este caso, por ejemplo, fíjense, dice convertir 850.000 picocoulombs a coulombs. Pues tú lo pudieras poner como 850.000 por 10 a la menos 12, pero muchas veces es más fácil que tú le elimines estos ceros, porque si tú tuvieras que multiplicar dos números muy grandes con muchos ceros y aparte multiplicado por 10 a la menos 12 te va a quedar un número muy grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos 850.000 los voy a convertir a notación científica, que eso también, eso ya lo hemos estado trabajando. Si esta cantidad la paso a notación científica, me quedaría como 8.5 por 10 elevado a ¿qué exponente? A la cuarta. Fíjense, es de aquí hasta acá. ¿Cuántos lugares recorrió el punto? ¿Cuántos lugares son? Acuérdate que cuando son miles, ajá, son cinco, es de derecha a izquierda. Si lo hubiese puesto como 85, sí sería por 10 a la cuarta, pero como es 8.5, sería por 10 a la quinta, ¿ok? Entonces me queda 8.5 por 10 a la quinta, lo voy a multiplicar por 1 por 10 a la menos 12. Entonces 8.5 por 1 me queda 8.5. Y 10 a la 5 por 10 a la menos 12, en multiplicación ponemos los exponentes tal cual y ya luego haces tu resta. ¿Cuánto te da 5 menos 12? Menos 7, ¿ok? Entonces, si te llegaran a poner una cantidad así, primero lo pasas a notación científica, luego lo multiplicas por 1 por 10 a la menos 12 y pues ya ves con qué exponente te queda. Vamos a hacer ahora qué pasa si te dan esta cantidad. Si te dicen esta cantidad, primero la voy a pasar a notación científica. Si lo pongo como 5.5 por 10 elevado a qué exponente quedaría. Aquí recorremos el punto de aquí a acá, es al revés, de izquierda a derecha, y sería exponente negativo. Muy bien, sería 5.5 por 10 a la menos 5. Entonces, me queda 5.5 por 1 da 5.5 y 10 a la menos 5 por 10 a la menos 12, menos 5 menos 12, ¿cuánto nos da? Menos 17. Muy bien, signos iguales se suman y se conserva el signo aplicando la ley de los signos. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ok, ahora vamos a resolver este ejercicio. Recordemos que a partir de esta semana vamos a aplicar nuestra ley de Coulomb quitando las barritas de valor absoluto. Es decir, que vamos a poner nuestras cargas tal cual con el signo que tienen
y pues ya vemos cómo quedaría nuestra fuerza. Dice, se tiene un protón de carga 48 picocoulombs a una distancia de 25 centímetros de un electrón cuya carga es menos 20 picocoulombs. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellos? ¿Ok? Entonces, primero sacamos los datos. Mi distancia es 25 centímetros. Para que yo pueda sustituir en mi fórmula, tiene que estar en metros. Entonces, aquí, para hacer la conversión, sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Nos va a tocar dividir 25 entre 100. ¿Cuánto les da 25 entre 100? 0.25. 0.25. Muy bien. Y lo vamos a pasar a notación científica. Si lo pongo como 25 por 10 elevado a qué exponente quedaría. ¿Cuántos lugares recorro el punto? 2 y sería negativo. Muy bien. Nos quedaría como 25 por 10 a la menos 2. Si lo hubiese puesto como 2.5, pues sería por 10 a la menos 1. ¿Ok? Ahora mis cargas las voy a convertir. 48 picocoulombs equivale a 48 por 10 a la menos 12 coulombs. Menos 20 picocoulombs equivale a 20 por 10 a la menos 12 coulombs. Y mi constante K que hemos estado utilizando es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ok, sustituimos nuestros valores en la fórmula. Ya tenemos mi constante K por carga 1 por carga 2 entre mi distancia al cuadrado con todo y signo. Se fijan que aquí tenemos la carga 2 negativa, se pone tal cual y luego hacemos las multiplicaciones para encontrar la fuerza. ¿Ok? Entonces, sí, está bien. Vamos a multiplicar 9 por 48 por menos 20. ¿Cuánto les da? 9 por 48 por menos 20. Menos 8640. Muy bien. Y los exponentes, 10 a la 9 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12. 9 menos 12 menos 12. ¿Cuánto les da 9 menos 12 menos 12? -15. Menos 15. Ok. Por un poco. Menos 15. Muy bien. Ahora le vamos al cuadrado al 25. ¿Cuánto nos da 25 al cuadrado? 625. 625. Y 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, pues nos queda aquí menos 2 por 2, menos 4. ¿Ok? Ahora sí, hacemos la división correspondiente. Menos 8640 entre 625. ¿Cuánto les da? Menos 13.824. Ok. Y la división de exponentes, menos 15, menos, y el de abajo es negativo, va entre paréntesis, menos 4. Aquí tengo mi cambio de signo, me quedaría menos 15 más 4. ¿Cuánto da menos 15 más 4? Menos Menos 11. 11. Ujú. Menos 13.824 por 10 a la menos 11. Y esa sería la fuerza que me están solicitando entre las cargas. Y mi respuesta queda en newtons y queda negativa. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Sea, aquí realmente lo que hay que cuidar nada más es hacer tus conversiones y cuidar a la hora de hacer tus multiplicaciones. ¿Ok? Muy bien, gracias. Ok, vamos ahora con funciones trigonométricas. Aplican solo para triángulos rectángulos y nos van a servir para encontrar el ángulo de un triángulo rectángulo. Ok, tenemos aquí un triángulo rectángulo, pues un triángulo tiene tres lados, tienen su nombre, ¿no? El lado que está enfrente del ángulo de 90 se llama hipotenusa, los otros dos se llaman catetos. Ahora, dependiendo del ángulo que te hable, el lado que está enfrente del ángulo, por ejemplo, aquí el ángulo alfa, su lado que está enfrente es el que está aquí de anaranjado y se le va a llamar cateto opuesto. Y el que está junto a él se le llama cateto adyacente, ¿ok? Entonces, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Para encontrar las funciones tenemos seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa,
coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ok, ahora pensando en el triángulo de aquí abajo y en el ángulo alfa, este que está aquí, les doy como dato la letra C y la letra A. Ok, mi letra C, ¿qué vendría representando? La letra C, esta que está aquí. Aquí está mi triángulo, está el ángulo alfa, la letra A, B y C. La C, ¿qué vendría siendo? ¿El cateto Cateto. opuesto? Fíjate, a ver, aquí está aquí está el ángulo, aquí está la C. ¿Qué vendría siendo? ¿Cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa? Adyacente. A ver, fíjate, aquí está el triángulo, es como si este fuera el ángulo. Y este es mi C. El de enfrente es el opuesto, el que está junto a él es adyacente y el que está enfrente del ángulo de 90 es la hipotenusa. Aquí observo que aquí está mi ángulo de 90 y el lado C está enfrente del ángulo de 90, por lo tanto mi C es la hipotenusa, ¿ok? Y la letra A es esta de aquí en base a este ángulo. Mi letra A, ¿qué cateto vendría siendo? Esta es la hipotenusa, entonces, ¿qué cateto es este de aquí? Hay que fijarse, acuérdense, el que está enfrente del ángulo es el opuesto y el que está junto a él es el adyacente. Aquí te estoy dando la letra A, este es tu ángulo alfa y esta es la letra A, ¿qué cateto es? Adyacente, no, fíjense, aquí está el ángulo A y la letra A está enfrente de él. ¿Cuál sería? Opuesto, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a repasar. Está tu triángulo, ubicas dónde está el ángulo de 90, está en el ángulo recto, ¿ok? Aquí lo tengo aquí, este es mi ángulo recto. Entonces, el lado que está enfrente es la hipotenusa, que es la letra C. El ángulo, en base al ángulo alfa, el lado que está enfrente es es el cateto opuesto. Mi letra A sería el cateto opuesto del ángulo alfa, y el que queda junto a él sería la letra B y sería el adyacente, ¿ok? Ahora, si hablamos aquí del ángulo B, del ángulo beta, el lado que está enfrente de él observo que es la B, por lo tanto su cateto opuesto sería la B y el que está junto a él sería el cateto adyacente. Entonces es importante la posición del ángulo porque se invierten los valores. En este caso, como te hablo del ángulo alfa, entonces me están dando como dato la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función trigonométrica, cuál de estas tres voy a utilizar? Si me están dando hipotenusa y cateto opuesto, ¿qué función trigonométrica voy a usar? ¿Seno, coseno o tangente? Seno, muy bien, que es opuesto entre hipotenusa. Entonces lo vamos a poner acá. Para encontrar el ángulo, va a ser seno de alfa es igual a cateto opuesto que vale 8 entre hipotenusa que vale 30. ¿Ok? ¿Cuánto les da 8 entre 30? 0.2666. Ok, vamos a usar 4 decimales después del punto. Ahora, como lo que yo quiero es el ángulo, entonces ya no es seno, sino va a ser la función inversa. Se le llama seno a la menos uno o seno inverso. El seno inverso de 0.2666, ¿cuánto nos da? Recordemos que en la calculadora científica tú tienes tu función seno, coseno y tangente. Está aquí, es sin seno, cos, coseno, tan, tangente. Y los que están arriba es seno a la menos uno, cos a la menos uno y tan a la menos uno. Estas de arriba son para hallar el ángulo. Haces aquí, le picas Shift o 2ND o 2TH o INB, dependiendo de lo que sea tu calculadora. ¿Ok? Y le pones la función. Ernesto le dio 15.4. A ver, a las demás, ¿cuánto les da? A ver, es... 15.46. Ok, también les da 15.46. Entonces eso nos da... Ay, espérame, nada más lo corroboro. Seno inverso de 0.2666, 15.46. Perfecto. 15.46. ¿Socorro ya te dio?
Ok, este es el ángulo, 15,46. Entonces ya vieron cómo sacamos la función inversa. Ok, ya le dio. Perfecto. Ahora vamos con este triángulo. Ahora me están dando como igual, seguimos con el ángulo alfa. Ahora me dan como dato la letra A y la letra B de este triángulo. Mi letra A, ¿qué vendría siendo? En base al ángulo alfa. Mi letra A, que está enfrente de él. ¿Cuál era el que estaba enfrente? Opuesto, el que está enfrente de él es el opuesto y la B es el que está junto a él, es el adyacente, ¿ok? Entonces me están dando cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces vamos a ver qué función trigonométrica voy a usar si me dan cateto opuesto y cateto adyacente, seno, coseno o tangente. Tangente. Tangente, muy bien. Entonces sería tangente de alfa es igual a cateto opuesto que vale 70 entre cateto adyacente que nos da 15. ¿Cuánto les da 70 entre 15? 4,666. Ok. Y entonces lo que yo quiero para encontrar el ángulo, pues sería tangente inversa de 4,666. ¿Y cuánto les da el ángulo? Tangente inversa de 4,666. ¿Cuánto les da el ángulo? 77.90. 77,90. Muy bien. ¿Eso les da a los demás? 77,9. Acuérdense, es shift y luego tangente o 2ND tangente. Nos da 77,9. Entonces aquí es importante identificar quién es cateto opuesto, adyacente y opuesto adyacente e hipotenusa. ¿Ok? Muy bien. Sí, se nombran dependiendo del ángulo que estás buscando. Fíjate, aquí está tu, a ver, te voy a poner aquí la figurita. Que el opuesto siempre es el que está enfrente del ángulo que estás buscando y el adyacente el que queda junto a él. ¿Ok? Junto a él están dos, la hipotenusa y el adyacente. Entonces, si hablo del ángulo alfa, su cateto opuesto, pues es el que está enfrente de él, sería la A, y el adyacente sería la B. Ahora, si hablo del ángulo este de aquí, que es el ángulo beta, su cateto opuesto es el que está enfrente de él, sería la B, y el cateto adyacente sería la A. Entonces, si depende del ángulo que tú estés buscando, ¿ok? Ubicas cuál es el lado que está enfrente de él y ese es el opuesto. ¿Ya queda más clara esa parte? ¿Sí o no? O más o menos. Ok. Sí, entonces sí, el ángulo depende mucho. Si es este, porque se invierten. O sea, por ejemplo, aquí en el ángulo alfa el opuesto es A y en tu ángulo beta tu opuesto es B y tu A de tu ángulo beta viene siendo el adyacente. La hipotenusa esa no cambia, esa siempre va a ser la misma. O sea, una vez que identifiques tu hipotenusa, que es la que está enfrente de tu ángulo de 90, los otros dos son catetos. Nada más hay que identificar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, pero depende de qué ángulo estés hablando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora tenemos aquí este ejercicio, ¿no? Me dicen que quieren que haya en el ángulo resultante, el ángulo de la resultante y la resultante. Nos dan las fuerzas. Mi fuerza AB, que es esta de la A a la B, ok, me da menos 45 por 10 a la menos 12. Ahora ya me están dando, ya la vez pasada trabajamos números enteros, ahorita ya vamos a trabajar en notación científica para ver cómo cómo hacemos las operaciones, ¿no? Y me queda negativo. Como mi fuerza AB es negativo, entonces mi fuerza en realidad va a cambiar de cuadrante, no va a quedar en el primero. Si mi fuerza quedara positiva,
quedaría aquí. O sea, si yo aplicara el valor absoluto, o sea, digamos, tengo un protón y electrón, y si yo utilizara la fórmula que usamos en la primera semana con el valor absoluto de la fuerza, porque el signo al final lo que te da es la posición, ¿no? Entonces, si yo aplicara el valor absoluto, pues mi fuerza quedaría positiva, y en ese caso, pues quedaría aquí arriba. Ahí quedaría mi fuerza AB. Pero como ya no apliqué el valor absoluto y ahora sí estoy tomando en cuenta el signo con el que me quede, entonces mi fuerza ya no va a quedar acá, sino va a quedar acá abajo. Ahora, la fuerza esta de aquí, la fuerza AC, porque aquí le llamo punto C, ¿no? La fuerza AC, si fuera el valor absoluto, pues queda aquí arriba, pero en este caso, como es negativa, me queda menos 90, entonces quedaría aquí abajo. Por lo tanto, si tú utilizas GeoGebra y pones tus fuerzas con los signos negativos, así te debe salir tu gráfica, ¿ok? En el tercer cuadrante. Si tú no le pones los signos y lo utilizas como valor absoluto, entonces te va a quedar tu gráfica así, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre usar el valor absoluto o no usar el valor absoluto. Te cambia el cuadrante en el cual está tus fuerzas, ¿ok? Entonces te dicen, en la primera te dicen, realiza la gráfica de cómo quedan las fuerzas. Bueno, sacas tus dos fuerzas, porque esas ustedes las tienen que sacar, y ya dependiendo si quedan negativas, pues van a quedar en el tercero, si quedan positivas, quedan en el primer cuadrante. Esa sería la primera gráfica. Ahora, la segunda gráfica, pues ya que hayas la resultante, nada más es anexar la resultante y el ángulo de la resultante. Ok, ahora les doy el ángulo, bueno, les digo que el ángulo, acá el ángulo A, que es el ángulo que está entre las dos fuerzas, es de 75 grados. Como mis fuerzas me quedaron negativas, entonces mi ángulo ya pasó acá. De 75 le voy a sumar 180 y quedaría aquí. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver cómo hacemos, cómo resolvemos esto descomponiendo en vectores la fuerza AB y la fuerza AC. Para eso vamos a usar una tablita. ¿Ok? Tenemos fuerza AB, fuerza AC, ángulo 75. Y bueno, primero aquí en la tabla, cuando tú pongas tus fuerzas, las vas a poner aquí sí en valor absoluto. Es decir, que me quedaron son negativas y recordemos que el valor absoluto de cualquier número, siempre tu respuesta es positiva. Pues aquí en este ejercicio, bueno, específicamente si usas este método, cuando tú escribas tus fuerzas en la tabla, aquí van a quedar en valor absoluto positivas. Ok, ahora el ángulo. El ángulo ahí sí es importante. No va a ser 0 grados y 75 grados. Aquí vas a escribir el ángulo que en el ángulo que se forma cuando aplicas tus fuerzas. Como mis fuerzas son negativas, quedamos que cambiaron de cuadrante. Entonces, tu ángulo, tu fuerza AC, que es esta de aquí es 0 grados, pero como cambió porque quedó negativo, entonces, ¿cuánto avanzó? De aquí a acá son 180. Quiere decir que el ángulo que voy a usar en mi descomposición de vectores de mi fuerza AC es de 180 grados. Y mi ángulo AB, ¿ok? Que aquí eran 75, como mi fuerza me quedó negativo, entonces realmente quedó acá abajo. Por lo tanto, a 75 le sumo 180. Y ese es el ángulo AB que vamos a usar. Entonces aquí sería mi ángulo AC es 180 y el AB es a 180 le sumo 75, me daría 255, ¿ok? Entonces, mis fuerzas son en valor absoluto y mis ángulos, pues son los que cómo me quedan. Por eso es importante ver el bosquejo de mi gráfica de cómo quedan las fuerzas. Ahora, para descomponerla, cada una de las fuerzas la voy a descomponer F en X y F en Y. ¿Y cómo se descompone F en X? Va a ser mi fuerza multiplicada por el coseno del ángulo que me quedó, ¿ok? En este caso es 180. Y Fy va a ser mi fuerza por el seno del ángulo. Entonces, ¿cómo quedaría? Déjame le anoto acá. Ujú. Para que sea más rápido. A ver, entonces, aquí va a ser mi fuerza, que es 45 por 10 a la menos 12, multiplicado por el coseno de 180, ¿ok?
Entonces, nos vamos a nuestra calculadora y me dicen cuánto da el coseno de 180. Le ponen cos, ahí es directo, no coseno inverso, sino coseno directo. Cos de 180, así, coseno de 180. ¿Y cuánto les da el coseno de 180? -1. Muy bien. Ok, aquí me queda -1. Por lo tanto, si multiplico 45 por 10 a la -12 por -1, me quedaría -45 por 10 a la -12. Esta es la primera, esta sería mi fuerza en X. Ahora vamos, la fuerza en Y es mi fuerza multiplicado por el seno de 180. ¿Cuánto les da el seno de 180? Seno, le ponen sin de 180. El seno de 180 nos da 0. Cero. Ujú, 0. Entonces, 45 por 10 a la -12 por 0, pues nos da 0. Recordemos que todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Ok. Vamos con la siguiente. La siguiente ahora es mi fuerza AB. Va a ser 90 por 10 a la -12 por el seno por el coseno de 255. Entonces, ahorita, a ver. Pues aquí va a ser 90 por 10 a la -12 por el coseno de 255. Entonces me pueden, chequen en su calculadora cuánto les da cos de 255. ¿Cuánto les da coseno de 255? 0.25. Menos, es negativo, ¿no? Menos 0.2588. Vamos a usar Ah, 4. sí, perdón. Ok, 4 decimales. Y multiplicamos 90 por 10 a la -12 por menos 0.2588. 90 por 10 a la -12 multiplicado por 0.2588 me va a quedar negativo. Es 90 por 0.2588. Vamos a multiplicarlo así para que podamos hacer la suma. 90 por 0.2588 y el 10 a la -12 se conserva. 90 por 0.2588. Nos da menos 23.29. ¿Ok? Y el 10 a la -12 se conserva, porque este no tiene por qué multiplicarlo, entonces multiplicamos este por este. ¿Ok? Es importante hacerlo así porque, bueno, si tú lo pones en la calculadora, te da 2.329 por 10 a la -11. Pero entonces para la hora de sumar es más fácil que tengan la misma base con el mismo exponente para que no haya confusiones. ¿Ok? Bueno, ya este. Vámonos con el siguiente. Ahora voy a multiplicar mi fuerza por el seno de 255. Déjame copio acá para que sea más rápido. Ok. Ahora aquí va a ser 90 punto. Ok, 90 por 10 a la -12 y vamos a sacar el seno de 255. ¿Cuánto les da el seno de 255? Menos 0.965. Ok. Entonces, ahora multiplicamos 90 por menos 0.965. Me va a dar negativo. Seno de 255, 90 es 90 por 0.965.
Me queda menos 86.85 y el 10 a la menos 12 se va a conservar. ¿Ok? Entonces ya descompuse fuerza en X y Y de la primera fuerza. Muy bien, fuerza X y Y de la segunda fuerza. Ahora voy a hacer la sumatoria de las fuerzas, es decir, voy a sumar las dos respuestas que me dieron. Vamos a ponerla. Va a ser esta con esta de acá abajo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, me queda menos 45 por 10 a la menos 12, menos 23 por 10 a la menos 12. Como tienen la misma base con el mismo exponente, lo único que voy a hacer, la base del 10 a la menos 12 se va a conservar y voy a sumar menos 45 menos 23.29. Menos 45 menos 23.29. ¿Cuánto les da? Menos 68.29, ¿ok? Oye, 29. Y el 10 a la menos 12 tal cual se conserva. Ahora vamos con este de aquí. Aquí es 0 menos 86.85, pues este se conserva tal cual, porque si le sumas 0, pues te da la misma cantidad, ¿no? Menos 86.85 por 10 a la 12. Entonces ya sumé mi fuerza en X, ya sumé mi fuerza en Y. Ahora voy a aplicar una fórmula, tengo dos formulitas, una fórmula para encontrar la resultante y una fórmula para encontrar el ángulo. Lo copio acá. ¿Ok? Y la fórmula va a ser, ok. Mi fórmula para ya la resultante va a ser la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado, es decir, esta al cuadrado, más esta de aquí al cuadrado, lo sumo, le saco raíz y me da mi respuesta. Y el ángulo va a ser la tangente inversa de lo que me dio la sumatoria de fuerza en X entre lo que me dio la sumatoria de fuerza en Y. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las operaciones, nada más que aquí como son en notación científica nos va a llevar un poquito más de tiempo y espacio. A ver, esta de acá, déjame la copio en la que sigue. Ok, para tener el espacio en esta de acá. Entonces, bueno, sustituimos, mi fuerza en X es menos 69.28 acá. Ok, por 10 a la menos 12, esa es mi fuerza en X, mi fuerza en Y, menos 85.8 por 10 a la menos 12. Ok, entonces, ahora voy a elevar al cuadrado cada una de las cantidades. Entonces empezamos con la primera. 68.29 elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Acuérdense que cuando elevas al cuadrado un número negativo, así ya me lo puse en el para déjame aquí la acomodo. Cuando elevas al cuadrado un número negativo, tu respuesta queda positiva. 4.663. 4.663.5. Ok, 52. 52. Ok. 10 a la menos 12 al cuadrado, aquí se multiplican. Menos 12 por 2 nos da menos 24. Ahora, eleven al cuadrado 86.25 al cuadrado. Menos 7.439. Positivo, acuérdate. 7.400, ¿qué? 39.0. 39.026. Es positivo. Acuérdate que es menos por menos se convierte en más, queda positivo. Y 10 a la menos 12 al cuadrado nos queda 10 a la menos 24. Ok.
Ahora vamos a sumar estas dos. ¿Qué es lo que se va a sumar? Mm, Este más este. 4,000, este de acá. 4,663,52 más 7,439,06. Estos dos se suman. Y mi respuesta, el 10 a la menos 24 se queda tal cual. 4,663,52 más 7,439,06. A ver, ya le dio a Socorro 12,102,58 elevado a la menos 24. Ok. Ahora le voy a sacar la raíz cuadrada. A este de aquí le saco la raíz cuadrada. ¿Cuánto les da? Entonces mi fuerza resultante, solo a esta cantidad. A esta de aquí, a la que acabamos de sacar, le sacamos la raíz cuadrada. 12,102,58, le sacamos raíz cuadrada. 110.011. Ok. Por. Y aquí en este caso el 10 a la menos 24 no se le saca la raíz, sino se le divide entre 2. ¿Cuánto da menos 24 entre 2? Menos 12. Menos 12. ¿Ok? Y esa sería mi respuesta. Mi resultante sería 110,01 por 10 a la menos 12. Entonces recuerden, a este de aquí le saco la raíz cuadrada y a este lo divido, lo es multiplicado por un medio, ¿no? Entonces dividido entre 2. Es 24 entre 2, el número que les dé entre 2 y ya les da el resultado. Y esa sería mi fuerza resultante, 110,01. ¿Alguna duda aquí de cómo hallamos resultante? Aquí el único detalle es que hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar cuando le vas al cuadrado tus operaciones para no perdernos en el camino. 86 punto, no sé, ahorita lo checo. Acá, 86,85. 7,500, no, es 7,500. 86,85, el cuadrado es 7,542,92. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando sumes te va a cambiar. 7,542,92 más 4,663,52 nos da 12,000, si cambia, 206,44. A eso le sacamos la raíz y nos queda 110,48. Modifico un poquito, pero sí. Ahí está. Y queda 110,48 por 10 a la menos 12. Ok, entonces sí hay que cuidar ese detalle porque ahorita ya vimos que al poner aquí un valor que no era, pues te cambia, ¿no? Se va a modificar tu respuesta. Ok. Entonces, ¿cuál se les hace más fácil? ¿Este o el ley de coseno? Y se me hace más fácil ese. Este. Ok. Sí, digo, nada más hay que cuidar. Es que en la de ley de coseno igual hay que elevar al cuadrado. No, no es tan difícil, nada más hay que fijarse, hay que practicar. Ah, si no, no te preocupes, hay que practicar, ¿ok? Bueno, nos falta ya, y el ángulo es, hay que hacer una división de la sumatoria de fuerza en Y, déjame lo copio, mm, para sacar, hacer la Asesora, una operación. pregunta. ¿Y para la actividad tenemos que usar una de esas? Sí, o sea, en la actividad número 3 te dan la figurita, ¿no? Entonces, tú tienes que sacar primero las fuerzas por la ley de Coulomb. Ya que tienes tus fuerzas y el ángulo que te dan, ¿ok? Tienes que hallar la resultante. Entonces tienes dos opciones. O la hallas por ley de coseno, que es la que vimos la sesión del espacio abierto del miércoles, o la encuentras por este método, ¿ok?
Entonces tú tienes que Ah, ok, está decir bien, gracias. cuál de los Ah, dos se te hace más fácil. Y para hallar el ah, ok. ángulo de la resultante, o utilizas ley de seno, que es la que vimos la sesión anterior, o utilizas esta fórmula. ¿Ok? O sea, si haces este método, pues vas a tener que usar esta fórmula, ¿no? Este método es completo, este con este. Y el otro es ley de coseno y ley de seno. Ok, bueno, vamos a ver entonces Gracias. encontrar de nada. Vamos a encontrar el ángulo. Ok, entonces sumatoria de fuerzas en Y, que es este de aquí, es sumatoria de fuerza en Y entre sumatoria de fuerza en X. ¿Ok? Vamos a hacer la división. Ecuación. Ok, entonces aquí dividimos. Ah, no, sí, sí es uno. Ok. Aquí dividimos menos 86,85 entre menos 68,29. ¿Cuánto les da? Menos 86,85 entre 68, menos 68,29. Te va a quedar positivo, menos entre menos da más. Y nada más me dicen cuánto les da. 86,85 entre 68,29. 1,2717. Ok. Y luego la división te queda el de arriba que es menos 12 menos el de abajo que es menos 12. Ok. Aquí si se fijan me queda menos por menos se convierte en más. Entonces, ¿cuánto les da menos 12 más 12? Acá me va a quedar menos 12 más 12. ¿Cuánto les da menos 12 más 12? Cero. Ok, entonces me queda 10 a la cero. ¿Y cuánto da 10 a la cero? ¿Cuánto les da 10 a la cero? Todo número, creo que sí vimos la propiedad, la vimos la semana uno. Todo número elevado al exponente cero nos da 1. ¿Ok? Entonces 10 a la cero se convierte en uno y uno por 1,2717 pues nos queda 1,2717. Y ahora sí saquen la tangente inversa de 1,2717 y ya me va a dar el ángulo. ¿Cuánto les da el ángulo? Nos da 51,82 grados. 51,82. Ok. Entonces mi resultante me da 10,48 por 10 a la menos 12 y mi ángulo 51,82. Te piden hacer la gráfica. Entonces de las dos que ya teníamos, le agrega la resultante. Ok. El ángulo que me dan es este ángulo de aquí, este pedacito. Y ya con eso encontramos la segunda gráfica. Algo importante, si ustedes deciden hacerlo en GeoGebra, como aquí en GeoGebra tú no le puedes poner tu nombre, entonces sí necesito esta parte, ¿ok? Observar que tengas abierta tu pestaña, ¿ok? Del módulo de la plataforma de Prepa en línea. Aquí observo que este alumno, este estudiante, desde el módulo 12, generación 63, ¿ok? Entonces aquí yo ya estoy viendo que ustedes son los que están haciendo la actividad, porque no hay manera de ponerle nombre. Entonces, pues para demostrarlo, pues que tengas abierta aquí tu pestaña. De hecho, si puedes tener abierto a lo mejor tu correo donde venga tu nombre o se vea, o sea, la cuestión es que se vea que tú lo estás realizando, ¿ok? Entonces les encargo mucho eso si deciden usar GeoGebra. Si no deciden usar GeoGebra, lo puedes hacer a mano.
lo puedes digitalizar, ¿no? Buscas tu plano cartesiano y le pones tus flechitas. Lo que sí hay que ponerme cuánto vale cada cosa de lo que encontraste, ¿no? Cuánto vale tu fuerza AC, la fuerza AB, la resultante y tu ángulo. Y esta sería la segunda gráfica que tienes que realizar. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, nada más hay que cuidar mucho los detalles a la hora de hacer sus operaciones. Entonces, bueno, recursos de apoyo, ya les compartí recursos de apoyo en el foro de novedades, también les convertí estos recursos en el foro aprendiendo. Recuerden que hay que poner sus referencias, que cuando contesten sus preguntas, ¿ok? No es que copien y peguen de lo que encuentren en internet, sino, o sea, lean lo que comprendieron con sus propias palabras, respondan a las preguntas que les están haciendo. Y en cuanto a la actividad número 4, ¿ok? Que son las fórmulas que hemos estado manejando de voltaje y te piden hallar ahí tienes que hallar intensidad de corriente, tu resistencia, ¿ok? Es usar las fórmulas que vienen en tu actividad, ahí ya te dan las fórmulas, nada más hay que despejarlas. Te piden hallar el valor de la carga en joules. Para que encuentres tu valor de la carga en joules, el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces tienes que convertir el tiempo que te están dando a segundos y sustituirlo en tu fórmula para encontrar el valor, tu valor que te piden en joules. ¿Ok? Nada más hay que hacer la conversión de tiempo. ¿Ok? Recordemos que una hora tiene 3600 segundos. Y bueno, es aplicar la fórmula dos veces y luego como te pide la proporción, o sea, aplica la fórmula con la intensidad que te dan, vuelves a aplicar la fórmula con el incremento de intensidad, haces la división y la proporción que te dé es el número de veces que aumentó, ¿ok? Entonces hay que hacerlo, hay que calcularlo dos veces. Hay que incluir, hay que incluir sus operaciones aritméticas, hay que incluir su procedimiento porque la rúbrica lo solicita. También hay quien entró a una actividad y nada más me pone respuestas. Eso, pues, mágicamente no sé de dónde salieron las respuestas. Entonces te baja muchísimos puntos porque la rúbrica te pide que incluyas procedimiento. Entonces hay que incluir su procedimiento. Si se te complica digitalizar utilizando el editor de Word de ecuaciones, entonces pues hazlo a mano, le pones tu nombre, le tomas foto y lo vas subiendo a tu archivo en Word. ¿Ok? Y pues no sé si tienen alguna duda acerca de las actividades, ya las empezaron a hacer, cómo van, ya avanzaron, todavía no. A mí solamente me falta sobre la gráfica, bueno, el plano cartesiano. Ok, entonces ya sea que lo hagas en Word, en el espacio abierto del martes, me parece que les explicaron cómo hacer o cómo utilizar GeoGebra. Si no, hazlo a mano y ya no hay ningún problema. Nada más chequen sus operaciones para sus fuerzas, porque tienes que tener bien tus dos fuerzas para que te dé la resultante, porque a veces te confundes y las fuerzas, una de las dos no está bien y el procedimiento pues sí es correcto, pero al tener uno de los datos de las fuerzas mal, pues ya la respuesta ya no te va a dar, ¿no? Sí, sí, pero tengo que convertirlas, ¿no? Para poder usar el X y Y, ¿no? Sí, antes positiva. Ah, sí, es que aquí en este caso la fuerza resultante no te puede dar, o sea, como ya sabes que tus fuerzas son negativas y quedan acá, sí tu fuerza resultante queda, siempre te va a quedar positiva. ¿Por qué? Porque no te puede quedar la raíz. Como aquí lo que sacas es la raíz cuadrada, no puedes sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Si te quedara un número negativo, entonces tu fuerza resultante no existiría, o sea, no existe, no se puede. Por eso, de hecho, por eso está elevado al cuadrado, para que aunque tus fuerzas sean negativas, tu respuesta siempre quede positiva. Pero la estoy poniendo, es una buena pregunta, la estoy poniendo aquí de este lado, porque bueno, al final como mis fuerzas son negativas, pues mi resultante va a quedar acá, o sea, en teoría debe quedar acá, ¿no? Pero pues nunca va a quedar negativa, siempre te va a quedar positiva, porque no te puede dar negativa. Pero ya para representar gráficamente la pones acá.
¿Ok? No sé si aclaré tu duda. Siempre te va a dar positiva. Nada más cuando la representes acá. Si la pones en GeoGebra, ¿ok? Si tú la quieres hacer en GeoGebra, pues en GeoGebra si tú la pones positiva te va a quedar acá. Pero como tú quieres que, ya sabes que tus dos fuerzas son negativas, entonces tu respuesta la pones como menos, aunque te haya dado positiva, para que cuando salga tu gráfica te quede acá abajo. ¿Ok? Si la haces en GeoGebra. Si la haces a mano, pues ya nada más la dibujas. Ok. Ujú. Ah, ok, perfecto. Sí, nada más le cambias el signo para que te quede del lado, en el cuadrante que debe quedar. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Pues bueno, entonces muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. En un rato les comparto la liga de la sesión para que por si la quieren revisar para poder hacer sus actividades. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir por el foro, por el mensajero de plataforma. Estoy pendiente de sus preguntas, ¿ok? Y pues bueno, no olviden que hay que entregar a más tardar el domingo, que no les vaya a comer el tiempo, porque acuérdense que cuando lo entregan muy cerquita de las 12, la plataforma a veces se satura y corres el riesgo de que no alcances a subirla. Entonces, bueno, cualquier cosa estamos pendientes. Muchísimas gracias. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego.